Buenas tardes, les agradecemos. Bueno, no. Bueno. Uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos. Uno, dos, dos, dos. Dos. Pues muy buenos. ¿Sí se oye? Creo que no se oye, ¿no? ¿Sí se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, pero a mí sí me oyen. Ay, sí. ¿Cómo? Dos, Sí, no dos, se oye. dos. A ver, No se vamos oye. a hacer prueba de sonido. Uno. A ver, tú. ¿Aquí ya? Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por atender esta conferencia de prensa. Bueno, pues como todo el mundo sabe, hace unos días el presidente Donald Trump anunció la imposición del 5% de aranceles a todas las importaciones que van de México a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, generaría un daño muy importante a nuestra economía. Ya estamos empezando a ver incluso los primeros impactos solamente de este anuncio con pues la subida del dólar en comparación a nuestra propia moneda y por supuesto también traería un daño, un impacto muy negativo a la economía de los Estados Unidos. Hemos podido ver las reacciones en los Estados Unidos de congresistas, incluso del propio partido del presidente, tanto de republicanos como de demócratas. Hemos también visto las reacciones de la Cámara de Comercio, de empresarios, etcétera, que pues hacen ver que esta medida sería muy perjudicial para ambas economías porque nuestras economías están integradas en un alto nivel, son economías complementarias. Esto, como sabemos, es un anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump a raíz de lo que él considera una acción insuficiente, ineficaz por parte del gobierno de México en cuanto a terminar con la migración centroamericana en los Estados Unidos, que viene de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, el día de mañana presentaré un punto de acuerdo en la Comisión Permanente porque desde el Partido Acción Nacional consideramos que la reacción del gobierno de México, del gobierno del presidente López Obrador ante esta amenaza arancelaria por parte del presidente Trump ha sido tibia y ha sido insuficiente y ha sido claramente ineficaz. Lo que ha hecho el gobierno de México es pues llamar al diálogo, llamar a seguir siendo amigos en esta carta que el presidente López Obrador ha enviado al presidente Trump. ¿Y qué fue lo que vimos como reacción? A ver, no sé si compañeros de allá, es que el ruido está muy fuerte, ¿eh? Si me pudieran permitir tantito porque se oye mucho ruido y les agradezco mucho. Perdón. Lo que vimos por parte del gobierno del presidente Donald Trump, pues fue por parte del presidente López Obrador en esta carta, fue una respuesta, como yo decía, tibia, insuficiente, pero sobre todo ineficaz. Con llamadas al diálogo y con llamadas a seguir siendo amigos, el presidente Trump no va a cambiar de opinión, no va a dejar de amenazar, de agredir como ya lo ha hecho durante 3 años. Esto claramente es parte de su estrategia electoral, pero cuando ya sus acciones impactan directamente en la economía de personas, tanto en México como en Estados Unidos, ahí sí creo que el gobierno de México tiene que ser mucho más contundente y tomar medidas eficaces para disuadir esta pretensión del presidente Donald Trump. Entonces, lo que estamos solicitando es muy sencillo, que el presidente López Obrador exprese, o a través de su canciller Marcelo Ebrard, exprese de manera oficial, de manera pública, que en caso de que se concrete este 5% de aranceles a partir del lunes que viene, a partir del día 10 de junio, México actuará en reciprocidad, es decir, que México impondrá igualmente aranceles
a las importaciones que vienen de Estados Unidos. Esto es una medida disuasiva que ya ha sido probada en el pasado, incluso con el presidente Donald Trump, cuando anunció los aranceles al acero, y son medidas que hacen otros países que han hecho durante mucho tiempo. Más recientemente tenemos el caso de China. China anunció igualmente la imposición de medidas arancelarias a los productos que venían de Estados Unidos hacia su país, y digamos que esto no es ninguna novedad, son acciones que se usan entre países cuando están en una situación similar a la nuestra y que son eficaces. La única manera de lidiar con el presidente Trump es respondiéndole de igual manera recíprocamente, generándole costos, como ya le está generando estos costos dentro de su propio país, y de ninguna manera el decir que sigamos dialogando, que sigamos siendo amigos y que no queremos una confrontación con el presidente Trump es una respuesta que en estos momentos pueda dar una solución a la crisis que estamos viviendo con Estados Unidos. Entonces, esa es la posición del PAN, que en mi persona presentará este punto de acuerdo, ya está inscrito para la sesión del día de mañana en la comisión permanente, y solamente recordar que ya en otros tiempos el Congreso mexicano ha pedido al gobierno de la República que endurezca su posición frente al gobierno de los Estados Unidos, particularmente al gobierno del presidente Trump, con medidas concretas. Ustedes recordarán que el año pasado, en abril del 2018, el Senado de la República aprobó por unanimidad. Hay que recordar que esto fue votado por todos los partidos políticos, incluyendo actuales diputados que son del movimiento y del partido Morena, y se votó por unanimidad este punto de acuerdo cuando el presidente Trump llamó a militarizar la frontera con México para que el gobierno de México cancelara la cooperación en materia migratoria y en materia de seguridad, de combate al crimen organizado, en tanto que el presidente Trump no se comportara a la altura de lo que demanda una relación bilateral con un país amigo, aliado como es México. Entonces, hacemos un llamado a Morena, a la mayoría, para que el día de mañana esté apoyando este punto de acuerdo, para que el gobierno de la República, en voz del presidente y del canciller Marcelo Ebrard, pues empiecen a tomar una posición mucho más firme y, reitero, eficaz. Ahorita no importa la retórica, ni de un presidente ni de otro, lo que importa es tomar medidas eficaces que puedan contener esta medida que dañaría terriblemente a millones de personas en Estados Unidos y en México. Bueno, esa es la información y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Tenemos una pregunta, Margarita Nicolás de Raza. Buen día, diputada. Preguntarte que si, lejos de caer en estridencias, la mesura que ha tenido el presidente López Obrador, pues es una reacción, precisamente porque todo el mundo sabe que es parte de la estrategia de campaña de Donald Trump, y cada que no más tiene una reelección, pero esa va a ser su estrategia, ¿no? De decir, vean cómo defiendo al país, porque fue también parte de su campaña cuando llegó a la presidencia de la República, decir que iba a recuperar a Estados Unidos para los gringos. Entonces, ¿no tendría que ser un poquito con más cautela esta reacción de México, precisamente para no confrontar más lo que ya está enfrente? Porque finalmente pues hay que esperar a ver si es cierto, porque ha tomado medidas que a la hora de aplicarlas pues retrocede. Entonces, si hay necesidad de entrar en este conflicto ya más severo, y por ejemplo las empresas nacionales, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Porque no nomás afecta a las nacionales, sino también a las estadounidenses con estos aranceles que quiere imponer. Y finalmente estamos viendo que en las fronteras tanto del sur-sureste como del norte ya se están poniendo barreras precisamente para evitar que avancen más la migración. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en efecto el presidente Trump en algunas ocasiones ha retrocedido, pero ha retrocedido precisamente por la presión. Ha retrocedido porque se le ha puesto enfrente una posición firme y una posición que le ha generado costos.
no solamente, sobre todo costos al interior de su propio país, hay que decirlo claramente, han sido los propios empresarios estadounidenses, han sido los propios legisladores estadounidenses quienes han puesto en muchas ocasiones un freno al presidente Trump cuando están viendo que sus acciones o incluso sus dichos generan impactos negativos dentro de su propio país. Entonces sí es importante mostrar una posición firme y no minimizar. Miren, yo recuerdo cómo cuando el actual presidente Trump estaba en campaña, en pre-campaña incluso, la gente dentro y fuera de Estados Unidos lo minimizaba. Y decía, no, es imposible que un personaje como él llegue a ser presidente de los Estados Unidos, y hoy día lo tenemos pues habitando y despachando desde la Casa Blanca. Entonces, ninguna acción, ningún dicho se puede minimizar. Solamente su retórica durante estos años ya ha generado impactos negativos para la comunidad latina, mexicana particularmente, pero la comunidad latina. Esa retórica de odio y de división ya ha generado impactos de rechazo en la comunidad. Entonces, si dejamos que el presidente Trump siga diciendo lo que quiera, nada más porque pues a lo mejor no lo hace, estamos cometiendo un error y un error grave. Entonces, por eso es que estamos haciendo este llamado al presidente López Obrador a que de una vez diga que si se concreta esta amenaza arancelaria, México actuará en reciprocidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es Francisco Rubio, de Financiero Bloomberg. Gracias, diputada, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos explicar? Usted dice que la respuesta que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador es tibia e ineficaz. Cuando ustedes fueron gobierno, se firmó el Plan Mérida. México se militarizó. De hecho, las Fuerzas Armadas, me refiero al Ejército, a la Marina, salieron a las calles y México se convirtió en un panteón a lo largo y ancho. Y ustedes no dijeron nada. ¿Cómo nosotros lo podemos explicar y argumentar? Ya no digo justificar. Gracias. Bueno, yo le diría lo que le digo a todas las personas que son apoyadoras incondicionales del presidente López Obrador. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no digo que usted, no, yo no estoy diciendo que usted sea, pero yo le voy a responder lo que yo le respondo a ellos, porque nos preguntan lo mismo. Entonces, yo lo que dije es, le voy a responder igual que le respondo a ellos, porque la pregunta es la misma. Le voy a responder que los errores del pasado, no, yo le tengo mucho respeto, no le estoy faltando al respeto al dar una respuesta. Los errores del pasado, que sin duda hubo muchos, no justifican los errores del presente. Esa es mi respuesta. Y yo digo que es ineficaz, tibia y sobre todo ineficaz la carta que envió el presidente López Obrador al presidente Trump, pues por las respuestas que dio el propio presidente Trump después de la respuesta. En lugar de recibirla de buena voluntad y en lugar de decir sí, vamos a dialogar y vamos a tratar de llegar a un acuerdo, lo que respondió el presidente Trump fue con más agresión. Respondió, México se ha aprovechado de los Estados Unidos por décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes son malas. México gana una fortuna de los Estados Unidos desde hace décadas. Ellos pueden arreglar fácilmente este problema. Es hora de que finalmente hagan lo que tienen que hacer. Y cuando después el gobierno anunció la delegación que encabeza el canciller Marcelo Ebrard a los Estados Unidos, lo que respondió el presidente Trump es, envían una delegación a hablar, pero el problema es que México ha hablado durante 25 años y lo que necesitamos es acción. Eso respondió el presidente Trump, o sea, no le importó ni la carta, ni le importó la delegación. Entonces, yo creo que ya a estas alturas, los mexicanos y en general el gobierno de México ya debería de entender cómo piensa y cómo actúa el presidente Trump y revisar las lecciones del pasado. Hace apenas unos meses, cuando Estados Unidos habló de imponer aranceles al acero, México amenazó igualmente con imponer aranceles y se detuvo. Y hace un ratito puse el ejemplo de China. China lo acaba de hacer también. Es decir,
lo que estamos proponiendo nosotros no es algo nuevo, es algo que ha funcionado, que funciona, es una práctica común en comercio internacional, la reciprocidad, y lo que a nosotros nos importa más allá de la retórica, insisto, es que las medidas que tome el gobierno de México sean efectivas, sean eficaces para disuadir, como ya se ha hecho anteriormente, incluso con el presidente Trump, una medida que puede ser muy perjudicial para ambos países. Muy bien, la siguiente pregunta es Claudia Telles del IMER. Diputada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto debe de ceder el gobierno mexicano para que no se le impongan estos aranceles por los daños que ya empezó a causar la simple amenaza? México debe convertirse en el patio trasero de Estados Unidos para atender la política migratoria o para detener a migrantes. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. En efecto, a estas alturas México, el gobierno de México ya ha cedido bastante, ¿no? Por primera vez en la historia estamos viendo cómo hay un acuerdo de facto para que las personas migrantes que vienen de Centroamérica pues permanezcan en nuestro país pues por el tiempo que sea necesario mientras se resuelve su trámite migratorio en los Estados Unidos. Esto está poniendo al límite a las ciudades fronterizas, basta que echen un ojito en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, los alcaldes y los gobernadores de esos estados y de esos municipios han pues pedido ayuda extra a la Federación para poder contener, para poder mantener, para poder pues soportar la recepción de una enorme cantidad de personas que requieren servicios, que requieren seguridad, que requieren una serie de atenciones, me refiero a los migrantes, por supuesto, y eso es algo que ya concedió el gobierno de México y que no lo habíamos visto. Ahora lo que pretende el gobierno de Estados Unidos es formalizar, sabemos que ha habido presiones para formalizar esto que ya está sucediendo de facto y que se firme un acuerdo de tercer país seguro, y pues esperamos que el gobierno de México pues no ceda, a menos de que haya, como en otros casos en el mundo, por ejemplo, cuando Turquía recibió una gran cantidad de migrantes, la Unión Europea lo ayudó con financiando la estadía de esas personas en Turquía, les dio un presupuesto muy importante en millones de euros. México no podría firmar un acuerdo de tercer país seguro sin el compromiso de Estados Unidos de financiar y de ayudar económicamente a México para poder, pues como ya lo dije, sostener, mantener a miles de migrantes que están en las ciudades fronterizas. Entonces, estamos en un momento crítico, ¿no? Tanto por el tema económico como por el tema migratorio, y necesitamos de nuestro gobierno, insisto, pues respuestas inteligentes, firmes, pero sobre todo eficaces. La siguiente pregunta es de Maxi Peláez de TV Azteca. Diputada, hola, buenas tardes. Preguntarle, usted habla de responder de la misma manera. ¿Cuáles son esos productos susceptibles de que México les imponga arancel similar al de Estados Unidos? Y la otra, ¿qué opinión le merece el que el presidente López Obrador diga no a asistir a la reunión del G20? En un momento en que pudiera ser clave, ¿no? Incluso hay voces de Morena que se han pronunciado que ese foro es importante para plantear todo esto. Sí, muchas gracias, Maxi. Cuando nosotros hablamos de reciprocidad es así, tal cual reciprocidad. Si el presidente López Obrador dice vamos a incrementar el 5% en todas las importaciones que provienen de México, la acción debería de ser igual, 5% en todas las importaciones. Por supuesto hay un catálogo, que ahorita no recuerdo de memoria, pero te lo puedo pasar más tarde, hay un catálogo que ya el propio gobierno hizo cuando se anunciaron el arancel al acero, al aluminio y al acero, que está detectado cuáles son los productos que nosotros que provienen de, o sea, las mayores economías de Estados Unidos, por ejemplo, California, ¿no? La naranja, el jitomate, etcétera, que son grandes importaciones de Estados Unidos y que sobre esos particularmente se podría incrementar incluso un poquito más de impuesto, pero con mucho gusto te consigo el catálogo y te lo paso más tarde. Pero hablando de reciprocidad en general, pues podríamos decir que serían a todos, ¿no?
Sobre tu pregunta, gracias por hacerla porque es muy oportuna. Creo, coincido con quienes han dicho en que no asistir a la reunión del G20 en estos momentos es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque esa es una cumbre de jefes de Estado y aunque podamos estar bien representados a nivel del canciller Marcelo Ebrard, él no va a tener el mismo nivel de interlocución que podría tener el presidente de la República. Simplemente no puede ni siquiera entrar a las mismas reuniones en las que están los jefes de Estado o de gobierno. Entonces, sí creo que es una mala idea del presidente López Obrador no asistir en estos momentos, en donde podría incluso encontrarse con el presidente Donald Trump, poder platicar, ¿no? O sea, cara a cara sobre este asunto y contribuir a llegar a una mejor solución a este tema. En general, y yo concluiría la pregunta con esta reflexión, desde la campaña hemos visto cómo el presidente López Obrador pues no le da la suficiente importancia a los foros internacionales. Ustedes recordarán que cuando se le preguntó incluso si, pues, ¿por qué pasaría si usaba vuelos comerciales y tenía que llegar a una reunión internacional? Y él dijo algo así como, pues, si no llego, no llego, ¿no? O sea, no llego a la ONU, no llego al G20, no llego a Davos, no llego, etcétera. Entonces, y eso sí, más allá de la austeridad, no tenemos que confundir austeridad pues con ineficacia, porque nos está restando ese tipo de decisiones, nos está restando presencia, nos está restando liderazgo en el mundo, un liderazgo que podríamos cuestionar, pero que sí México era mucho más visible en anteriores administraciones y que eso al final del día pues nos va a empezar a costar internamente. Gracias, diputada. No tenemos más preguntas. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.